del Departamento de Investigaciones Educativas del CINESTAF, del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Alma, ¿cómo te va? Qué gusto poder saludarte esta tarde. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, Alma. Y bueno, a lo largo del día hemos hablado de la nueva escuela mexicana, los retos que ésta representa. Mira, desde mi punto de vista, tenemos un serio problema en nuestro país en términos educativos que venimos arrastrando desde toda la historia. Yo siempre he dicho que tenemos un sistema educativo arcaico del siglo XIX, con maestros educados en el siglo XX para alumnos del siglo XXI, y parece ser que nuestras autoridades pasadas y actuales no lo quisieran entender. ¿Qué opinas? Sí, sin duda tenemos muchos temas educativos por resolver, temas pendientes, temas que no se resolvieron en sexenios pasados, sobre cuál es la mejor educación que deberíamos de ofrecer a las niñas y los niños y los jóvenes. Y luego vino la pandemia, que afectó por completo el funcionamiento de los sistemas educativos en el mundo y en particular en el caso mexicano, pues con el cierre de escuelas por un largo periodo, quizás mucho más largo si lo comparamos internacionalmente que muchos países similares a México y muchos países avanzados. Entonces, tenemos muchos temas pendientes en el área educativa, muchas cosas por resolver que son importantes. Y bueno, también decir que la mayoría de las personas que forman parte del sistema educativo pues hacen su mejor esfuerzo por tratar de ir solucionando los temas que van saliendo, pero por parte del gobierno sí faltan muchas respuestas y hace ratito ustedes hablaban de la nueva escuela mexicana que yo que estudio educación no tengo muy claro bien qué es eso, y estamos como perdidos en otros debates cuando deberíamos de estar centrados en ir resolviendo los temas que nos fue dejando la pandemia. Claro, y de hecho me ganaste el comentario porque yo tampoco, y eso que he investigado, no nada más desde el punto de vista periodístico, sino también desde el punto de vista académico, pedagógico, Alma, pues, ¿qué significa esta nueva escuela mexicana? Cuando te das cuenta, pues no deja de ser una reforma más a la Constitución, pero dejan afuera lo más importante de todo esto, ¿no? Que son los niños y sus aprendizajes, los jóvenes y sus aprendizajes, los adultos y sus aprendizajes. Bueno, en la reforma a la Constitución no está incorporada la nueva escuela mexicana. Eso ya es una aportación, digamos, que hizo el secretario Esteban Moctezuma, una idea que nunca terminó de definir realmente y de explicarnos, y ahora le están dando un nuevo contenido con este debate sobre los nuevos planes y programas de estudio, pero insisto que es como irnos perdiendo en temas que quizás no son de la mayor relevancia, porque hoy el tema para las madres y los padres de familia es si sus hijos y sus hijas tienen los conocimientos suficientes para seguir progresando en los grados escolares que siguen o para seguir progresando en el nivel escolar que les corresponde. Si lo que vivimos con la pandemia les dio esas herramientas que son fundamentales, y lo que pasa, Eduardo, es que hay que recordar que perdimos la posibilidad de tener un diagnóstico sobre dónde estamos en términos de aprendizajes, porque al final de cuentas eso es lo que importa, qué saben las niñas y los niños. Y si lo que Claro. saben les puede ayudar para seguir continuando con sus estudios. Y no tenemos ese diagnóstico a nivel nacional, lo tienen algunos estados, y no tenemos tampoco los datos suficientes para entender el rezago educativo que también fue producto de la pandemia, que insisto, son problemas que ya veníamos arrastrando, pero que ahora se incrementaron, y en lugar de eso, pues estamos en otro tipo de debates mucho más ideológicos que no sé hasta qué punto realmente nos van a ayudar para ir atendiendo los problemas que son fundamentales en la educación.
Claro, y no es nuevo el tema ideológico en la educación. El ejemplo más claro que yo puedo poner es precisamente las modificaciones en términos educativos en la época de Lázaro Cárdenas, una educación socialista. Pero de ahí en fuera, Alma, cada vez que yo escucho a la secretaria de Educación, al propio presidente de México, hablar de una educación neoliberal, pues tampoco logro entender a lo que se refieren y se me hace, cito a Carlos Ornelas incluso, pues una ofensa para miles de maestros que, vaya, se han dedicado a la educación y que ahora les digan neoliberales, no sé, ¿qué opinas? Sí, yo creo que hay muchos prejuicios sobre lo que ha sucedido. Recordemos que al personal docente lo que le toca es implementar las reformas que les dan, ¿no? Desde arriba. Desafortunadamente así han sido todas las reformas educativas. Son ideas que tiene el gobierno en turno, que intenta implementar y que en buena o en mala medida, a veces sin las herramientas, pues se los dan al personal docente y ellos y ellas tienen que hacer lo que pueden, ¿no? Realmente, con pocos recursos además, porque hay que decir que este tema de no otorgar el suficiente financiamiento, pues se ha vivido también hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que estos prejuicios ideológicos no nos ayudan. Cuando yo escucho al presidente de la República decir que por primera vez se va a dar ética en las aulas, pues sí es ofensivo para las maestras y los maestros que están enseñando todo el tiempo y están haciendo lo posible por dar valores y transmitirlos y reforzar los temas de la ética que siempre están presentes en el aula. Entonces, o es un desconocimiento o es una forma de querer descalificar simplemente sin bases lo que se había hecho anteriormente, porque además eso ha sido el gran problema que hemos vivido en la educación, que vamos implementando reforma tras reforma sin saber si realmente lo que se hizo anteriormente funcionaba o no, sin tomarnos un tiempo, sin hacer una evaluación. Recordemos que este gobierno ha eliminado esa idea de evaluación que es tan importante porque finalmente nos permite saber dónde estamos parados y también forma parte de la rendición de cuentas a la que deberíamos de estar mucho más apegados, ¿no? Y como una exigencia ciudadana. Entonces, todo esto ha afectado pues un poco en dónde estamos parados hoy, ¿no? Sin tener estas evaluaciones, sin tener estos diagnósticos, con la eliminación del concepto calidad de la Constitución, cuando es fundamental desde las propias Naciones Unidas, cuando nos dicen que el cuarto objetivo del desarrollo sostenible es proveer una educación de calidad a las ciudadanas y a los ciudadanos. Entonces, creo que sí, estamos más metidos en esos otros debates cuando deberíamos de estar pensando cómo responder mejor como sociedad y como gobierno pues a la demanda educativa que existe. Y acabas de mencionar algo, Alma, muy interesante desde mi punto de vista y quiero saber tu opinión. Hablaste de calidad, de esta calidad educativa que tampoco es un término nuevo. Yo recuerdo en la época de Ernesto Zedillo, se hablaba dentro de esta parte educativa de la calidad educativa y ahora no deja de estar fuera de la discusión, pero luego nos vamos con que ya formalmente a través de la propia Secretaría de Educación se les dice a los maestros, no me vas a reprobar a ningún estudiante. Todos tienen 6 parejo. ¿Dónde queda la calidad entonces? Sí, en el caso de esta medida de reprobación, lo que hay que ver es cuáles son las ventajas y desventajas, porque el problema aquí es que cuando tú repruebas a un estudiante que está en condiciones casi de abandono, la reprobación, digamos que es el último elemento para expulsarlo del sistema. Entonces, a veces se toma como una medida para tratar de retener a los estudiantes que están con mayores problemas. Eso no significa que entonces tú como profesor o tú como escuela no entiendas que se trata de estudiantes que están atravesando por dificultades que a veces van más allá de las aulas y que tienes que focalizar la ayuda
con estos estudiantes. Entonces, sí son temas que vale la pena debatir, qué beneficios o qué problemas está tratando de resolver esta medida, pero eso no puede significar que omitamos el debate sobre la calidad educativa en general, sobre todo cuando digo que es parte de un objetivo del desarrollo sostenible de la ONU, es decir, no tiene nada de neoliberal aspirar a que haya un mínimo de contenidos y un mínimo de aprendizaje y un mínimo de condiciones en las escuelas que se deba de exigir además y que se deba de proveer por parte del Estado. Creo que sí son debates que tenemos que ir extendiendo también en la sociedad para que la gente entienda un poco mejor esto y que veamos que más allá del acceso hay otros temas que deberíamos de estar exigiendo como la manera como se enseña y los aprendizajes que están teniendo las niñas y los niños y exigir que estos aprendizajes sean también al parejo sin importar en dónde está ubicada la escuela o el contexto socioeconómico. Claro. Dicen que las comparaciones son odiosas, Alma. Sin embargo, volteamos a ver sistemas educativos en el mundo como lo es Corea, como lo es Finlandia, como lo es Canadá. Y si nos comparamos, estamos a quizá años luz de distancia, aunque, insisto, lo ponemos en su correcta perspectiva de Estado-nación. Con base en las necesidades, pero sobre todo con base en el territorio nacional, que vaya que somos heterogéneos, hay sierra, hay montaña, hay desierto, hay obviamente costa. ¿Qué requiere nuestro país como modelo, como sistema, como sociedad para poder avanzar de una vez por todas en el término educativo? Sí, yo creo que tendríamos que voltear a ver a sistemas parecidos al nuestro, sobre todo en tamaño, porque sí somos uno de los sistemas más grandes del mundo. Tenemos una Y más población complejo, sí. muy grande, ¿no? Compararnos con países pequeños no nos ayuda mucho porque obviamente es mucho más fácil manejar un sistema educativo pequeño que uno más grande o de tamaño mediano. Entonces, creo que sí hay que voltear a ver a los casos donde lo han hecho mejor, con un tamaño similar al nuestro. Y ahí sí depende mucho de cuánto se está invirtiendo, porque se debe de considerar que el dinero que se otorga a la educación es una inversión, no es un gasto. Entonces, ¿cuánto dinero estamos poniéndole a la educación? Simplemente hay que ver cuánto se invirtió, por ejemplo, para poder resarcir todos los problemas que estaba generando la pandemia a nivel educativo y fue muy poco, ¿no? ¿Cuánto se invirtió a los programas que se hicieron en la televisión para que fueran atractivos, de buena calidad, para que tuvieran realmente fueran sobre todo efectivos como sustitutos en la escuela? Y cuando vemos eso, pues nos damos cuenta que no, que nuestra inversión siempre ha sido muy insuficiente para todas las necesidades que estás apuntando. No todo el mundo tiene las mismas necesidades, habría que focalizar los apoyos. Las becas son muy importantes, pero no podemos estar dando becas a todos como si las necesidades fueran similares. Entonces, se tienen que focalizar los apoyos, tanto apoyos económicos como apoyos educativos, para justamente tratar de compensar esas desigualdades, porque si algo tiene este país es que es desigual y no es lo mismo la educación que se da en un lado y en otro. La educación tendría que ser igual. La exigencia de los aprendizajes tendría que ser igual, otorgando apoyos, insisto, focalizados a quienes más lo necesitan y ese dinero realmente que tenga ese efecto compensador que no estamos viendo hoy, desafortunadamente, a lo largo y ancho del país. Lamentablemente hay mucho trabajo por hacer, Alma. Te agradezco mucho estos minutos de análisis para la audiencia de Mega Noticias. Que tengas una excelente tarde y seguiremos insistiendo en el tema aquí en Mega Noticias. Muchas gracias por el espacio y seguiremos en este debate. Gracias. Gracias.